Bueno, hoy vamos a ver el tema que es polígonos y pues bueno, vamos a iniciar con lo que es la definición. Pues bueno, un polígono es toda superficie plana y cerrada, limitada por líneas rectas que llamaremos lados. Si ustedes observan, aquí tenemos algunos ejemplos. Tenemos lo que es este rectángulo, el triángulo y este hexágono, que son figuras o polígonos, ¿verdad? Que todas están cerradas y están limitadas por líneas rectas. Bueno, según el número de lados que tengan, se llamarán de diferentes maneras. Si tienen 3 lados, pues se llaman triángulos. Si tienen 4 cuadriláteros, si tienen 5 pentágonos y así sucesivamente, de acuerdo al número de sus lados, se llamarán. De ahí tenemos a continuación lo que son las partes de un polígono. Pues bueno, entre las partes tenemos los que son los vértices, que son las letras en sí, D, C, D, A y E. Esos son los vértices. De igual manera tenemos los lados. Tenemos el lado DC, el lado CB, el lado BA. Y de igual manera tenemos las diagonales. La primera diagonal que va de B a D. De igual manera tenemos los ángulos internos y los ángulos externos. Los ángulos internos son los que se encuentran dentro de la figura y los ángulos externos son todos los que están fuera, ¿verdad? De igual manera acá tenemos una vista más clara de todos los pentágonos, hexágonos, nonágonos, decágonos de acuerdo a la clasificación que se tiene, ¿verdad? Tenemos los triángulos, los cuadriláteros. Si podemos observar, acá tenemos hasta el dodecágono, que tiene 12 lados, y así sucesivamente se va clasificando de acuerdo al número de sus lados. Bueno, ahora vamos con la parte más importante, que es cómo resolver los ejercicios que se nos presentan en el libro. En su libro, específicamente en la página 90, ustedes ahí tienen una serie de ejercicios que exactamente van a utilizar esta misma teoría. Y pues bueno, tenemos acá que la suma de los ángulos interiores, o sea, la suma de un triángulo, de todos los ángulos de un triángulo, es 180, que la suma de un cuadrilátero es 360, de un pentágono es 540. Esa es la suma de todos estos ángulos. Mire, si sumo este ángulo interior más este ángulo interior más este y más este, la suma que nos da ahí, puesto que es un pentágono, puesto que tiene 5 lados, la suma de todas eso nos da 540 y esta es la fórmula que nos ayuda a verificar la suma de cada uno de todos los ángulos de una figura polígono, ¿verdad? Que es polígono. Ahora bien, acá a la par tenemos otra fórmula, pero esta fórmula nos ayuda a determinar en sí cuánto mide cada ángulo por individual. Esta es la suma de todos los ángulos, pero este es cuánto vale. Por ejemplo, ¿cuánto vale este ángulo? Si ustedes observan, como es un polígono y es de 5 lados, o sea, es un pentágono, y yo necesito calcular cuánto es el ángulo interior. Entonces el ángulo interior acá me dice que es 108, porque esta fórmula que yo tengo acá me ayuda a determinar cuánto mide ese ángulo. Y esta n es nada más el número de lados que hay, ¿verdad? Como es un pentágono, entonces acá solo voy a poner 5 menos 2, procedo a hacer esta multiplicación y divido entre 5 y el resultado que voy a obtener va a ser 108. Pero en este caso es porque me están pidiendo específicamente un ángulo. Si me están pidiendo la suma de todos los ángulos me va a dar 540. Ahora bien, acá tenemos algunos ejercicios. Nos dicen que hay que encontrar la suma de los ángulos internos de un heptágono. O sea, tengo que encontrar la suma de este ángulo más este, más este, más este y más este. Entonces procedo a utilizar esta fórmula. Miren, 180 por n menos 2, donde n me representa la cantidad de lados. Siempre voy a contar la cantidad de lados que hay y siempre voy a sustituir en esta n. Entonces acá procedo a hacer 180 grados por
paréntesis 7 menos 2 igual a 900 grados. Y ahí tengo lo que es la respuesta, puesto que la suma de todos estos ángulos es 900 grados. Ahora bien, si yo quisiera la por individual, ¿verdad? ¿Cuánto vale cada uno de ellos? Solo debo de hacer la división, 900 entre 7. Y como acá tengo ya clasificado, miren, acá tengo de que el hectágono, la suma de todos sus ángulos es 900, que es lo que obtuvimos acá, miren, si ustedes logran observar. Pero si yo quiero ver cuánto mide este ángulo por individual, acá me dice que mide 128.6, pero ya es utilizando esta fórmula, ¿verdad? Acá únicamente solo debo de sustituir que tengo 7 lados y dividir entre 7 y ya calculo el resultado. Ahora bien, vamos con otro ejercicio. Miren, encontrar la suma de todos los ángulos internos de este pentágono. De igual manera, acá en donde es n, únicamente voy a poner el número de lados que es 5. Procedo a hacer la multiplicación y me da que la suma de todos estos es 540 y ya estuvo en el resultado, ¿verdad? Pero fíjese bien, analice bien qué es lo que le está pidiendo. Suma de todos los ángulos. No le está pidiendo cuánto mide el ángulo. Es suma, o sea, tengo que sumar todo eso. Esto es con respecto a ese ejercicio. Ahora vamos a ver otro. Bueno, acá nos están diciendo que hay que calcular el ángulo interno y central de un pentágono. O sea, tengo que calcular cuánto vale cada uno de estos lados. Acá ya me está diciendo que miden 108, pero ¿qué fórmula hemos utilizado para calcular cuánto vale cada uno? Pues bueno, la fórmula que hemos utilizado es esta, 108 por n menos 2 sobre n. Y donde n es el número de lados, o sea, siempre voy a acá poner en n el número de lados, procedo a hacer la división y me resulta de que cada uno vale 108. Y ya está resuelto mi ejercicio. Ahora bien, si me están pidiendo el ángulo central, únicamente divido 360 entre 5 y encuentro mi ángulo central, que en este caso es 72. Vamos con otro ejemplo, el ángulo interno y el ángulo central, hay que calcularlo, miren. ¿Cuántos lados hay? Utilizo la misma fórmula, solo que aquí voy a sustituir en vez de n, voy a poner el número de lados, que en este caso es 6 y es 6. Entonces procedo a hacer las multiplicaciones y divisiones y me da que cada ángulo mide 120. Ahora vamos a calcular el ángulo central. Y fácil, 360 entre n, que es el número de lados. Y acá el ángulo central mide 60. Y ahí es como hemos calculado ya este ejercicio. Ahora bien, vamos a ver los ángulos externos y los ángulos internos, cómo calcularlos, porque en los ejercicios de su libro existen lo que son esta clase de ejercicios. Entonces hay que verificar. Bueno, para calcular el ángulo externo se debe realizar lo siguiente. Si yo quiero calcular el ángulo externo de una figura, lo único que debo de hacer es a 180 restarle 120, o sea, a 180 le voy a restar el ángulo interno y eso me da el ángulo externo como está acá. 120 es el ángulo interno y a 180 le resto 120, me da el ángulo externo que es 60. Pero ¿qué pasa si en este caso me están pidiendo el ángulo interno? Hago lo siguiente, a 180 le resto el ángulo externo, que en este caso es 72, y el resultado que obtengo es 108. Ahí únicamente lo que debo de hacer para calcular el valor que me piden es restar. Independientemente si está adentro o afuera, siempre debo de restar 180 grados. Y ya calculo lo que es el valor del ángulo interno o el ángulo externo. Bueno, esto es con respecto a estos ejercicios. Si cualquier duda que usted tenga, pues puede consultarme y escribirme y yo poderle orientar.